Bienvenidos, Iglesia Amistad, a una semana más de los hábitos de la felicidad. Mi nombre es Arturo Vargas y es un placer poder recibirlos a todos ustedes. Esta semana, como lo hemos estado haciendo durante las últimas semanas, vamos a estar estudiando el libro de Filipenses. Recuerden que hay una gran historia detrás del libro de Filipenses. Es una carta de agradecimiento que Pablo escribe a la iglesia de Filipenses por todo lo que ellos han hecho por Pablo. Allí en sus grupos pequeños, recuerden que tienen esta guía del mensaje. Estamos repasando los mensajes semanales, los estamos repasando en los grupos pequeños. El valor de esta guía, muy importante, van a encontrar que en un principio de la guía van a encontrar que hay una sección que se llama mirar al futuro. Después también está el verso a memorizar, el verso importante que se está memorizando durante la semana. Y al finalizar la guía, en la parte de atrás de la guía van a encontrar lo que se llama preguntas para discutir y pongámoslo en práctica, que son secciones muy importantes. Ahí es donde está el valor y, por supuesto, cuando participamos en grupos pequeños, si tú participas, si nos visitas por primera vez y estás ahí en el grupo o ya eres una persona que constantemente, regularmente está en el grupo es mucho mejor cuando todos participan. Así es que cuando llegue el tiempo de las preguntas, entonces si todos participan, el grupo va a ser excelente para ustedes. Otra de mis recomendaciones es que recuerden de leer los versos bíblicos. Los van a tener también en su guía para poder tomar menos tiempo posible y que ustedes allá aprovechen más tiempo en sus grupos pequeños. Yo no estoy leyendo todos los versículos completos. Esta semana estoy leyendo de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, grandes versos que vamos a estar leyendo el día de hoy. Tómense un tiempecito, inclusive le puedes poner una pausa en este momento al video, leer los versos y entonces regresar a la enseñanza de este día. El día de hoy vamos a estar mirando lo que Pablo enseña acerca de cómo nosotros encontramos el camino a la humildad y a la felicidad. Le llamamos el camino humilde a la felicidad. Si pudiéramos nosotros entender que uno de los grandes aguafiestas de nuestra felicidad son los conflictos, si lo entenderíamos, entonces también tendríamos nosotros que trabajar en tener armonía en nuestras vidas. Necesitamos tener armonía. Y Pablo nos va a compartir en estos versos de Filipenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos va a compartir 4 armonías que ustedes tienen inclusive ahí en sus notas, que lo pueden anotar. La primera es la armonía mental. Esa es la primera armonía. Pablo nos habla acerca, dice, sean de un mismo sentir, y eso es importante para nosotros, el tener esa armonía mental. Habla de la armonía emocional también. Pablo nos dice amándose unos a los otros. Habla de la armonía espiritual y de la armonía direccional. Dice que seamos de un solo espíritu y que tengamos un mismo propósito. Ponte por un momentito a pensar ¿cómo serían tus relaciones si tú decides tener estas 4 armonías? La armonía emocional, espiritual, mental y direccional. ¿Cómo serían tus relaciones si tuvieras armonía? Serían increíbles. Y no solamente tendrías armonía, pero también tendrías felicidad. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Los hábitos de la felicidad. Les he estado enseñando que la felicidad necesitamos tener hábitos para poder ser felices. Nosotros necesitamos decidir ser felices. Entonces es importante que nosotros miremos cómo es que podemos reducir los conflictos en nuestras vidas. Es lo que vamos a mirar el día de hoy y es lo que Pablo nos enseña el día de hoy. Pablo nos va a mostrar a nosotros el camino a la humildad. Nos va a enseñar que cuando nosotros somos humildes, entonces podemos encontrar la felicidad. Y luego al final Pablo nos da un ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo la humildad finalmente, a pesar de lo que la cultura dice, la humildad trae felicidad, una felicidad increíble. Entonces, recuerda lo siguiente, el camino humilde a la felicidad viene de esta forma. A medida en que yo voy siendo humilde, a medida en que me voy humillando, a medida que voy teniendo la misma actitud de Cristo, mi conflicto empieza a reducir. Cuando mi conflicto reduce, empiezo a tener armonía, y cuando tengo armonía, entonces encuentro felicidad. Si tú quieres felicidad en tu vida, necesitas seguir el camino humilde que Pablo nos muestra en Filipenses capítulo 2 en adelante, del versículo 1 en adelante, que nos muestra de cómo nosotros podemos alcanzar esa humildad y esos hábitos para finalmente ser felices. Hay 4 hábitos para reducir el conflicto. Entonces, los 4 hábitos es el siguiente. Primero,
Nunca dejar que el orgullo me guíe. Ese es el primer punto, allí en sus guías lo pueden anotar. Nunca dejar que el orgullo me guíe. Una de las cosas más terribles que nos puede pasar a ti y a mí es permitir que el orgullo nos guíe. La Biblia es muy clara, es muy específica y nos dice que el orgullo siempre nos va a llevar a pecar. Quiero recordarles que la razón por cual el diablo fue arrojado del cielo es por el orgullo. El orgullo simplemente está pensando en sí mismo, en mí mismo, en mis intereses, en las cosas que a mí me importan, en las cosas que a mí me frustran, las cosas, en mis miedos, en mis problemas, en mis necesidades, en lo que yo tengo, en lo que yo quiero. Y cuando nosotros somos controlados por ese orgullo, vamos a tener relaciones con mucho conflicto. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. No hagan nada por egoísmo y vanidad. Egoísmo y vanidad son dos ramas, por supuesto, del orgullo. El egoísmo siempre se pone enfrente y la vanidad dice yo siempre tengo la razón. Cuando tenemos egoísmo y vanidad en una relación es lo que sucede. Santiago capítulo 3 versículo 16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Es interesante entonces que el libro de Santiago nos hace notar a nosotros que cuando nosotros tenemos estas envidias, este egoísmo y esta vanidad, encontramos entonces confusión y donde hay confusión siempre va a haber conflictos. Cuando tú ves una relación que tiene muchos conflictos, vas a encontrarte que hay una gota de orgullo o está lleno de orgullo. Y cuando está lleno de orgullo, entonces ese matrimonio, esa relación empieza a sufrir. Tú puedes mejorar tus relaciones, tú puedes mejorar la relación con tu esposo, con tu esposa, si solamente empezamos a trabajar en esta área, no permitir que el orgullo nos controle a cada uno de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas nos da una lista de 16 características o 16 acciones que suceden y lo llama las obras de la carne que suceden cuando nosotros somos guiados por el orgullo. Cada vez que tú veas pecado, cada vez que tú veas divisiones, cada vez que tú veas pleitos, cada vez que tú veas chismes, calumnias y toda clase de pecado, es porque una persona está siendo orgulloso. Y lamentablemente, el punto número 2 diría así, pero ahora te voy a decir lo que es lamentable. El punto número 2 sería así, sé humilde o tropezaré. Seremos humildes o nuestras relaciones tropezarán. Y esto es lo lamentable, que he sido testigo, y tal vez tú también, hemos sido testigos de cómo matrimonios se han terminado, cómo relaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres, se han terminado porque una persona es orgullosa y dice, ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir para ti, ahora voy a ir en búsqueda de mis sueños, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de lo que yo espero. Y en ese momento, cuando la persona se pone orgullosa, cuando solamente mira por sus propios intereses, en ese momento la persona puede hacer tropezar las relaciones. El punto número 2, sé humilde o tropezaré. Nuestras relaciones pueden tropezar, nuestras relaciones van a sufrir. La relación con tus hijos va a sufrir, la relación con tu esposa va a sufrir, la relación con tu esposo va a sufrir. Nuestras relaciones van a terminar sufriendo porque simplemente nada más estamos mirándonos a nosotros mismos. Y este problema, eso es algo que, déjame decirte, esto por cultura se nos enseña que miremos lo que es bueno para nosotros, lo que nos conviene a nosotros, lo que es mejor para nosotros, lo que nos hace sentir bien a nosotros. Esto es lo que la cultura nos enseña. Pero las escrituras nos enseñan totalmente lo contrario. El versículo de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 dice así, con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? La Biblia nos enseña entonces que el camino a poder entender y mejorar nuestras relaciones empieza con humildad y dice, y considera a los demás como superiores a ti mismo. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer. Puede ser que lo que tú estés demandando, lo que tú estés pidiendo, está bien, pero si lo pedimos con orgullo, a Dios no le gusta. A Dios no le gusta cuando hay orgullo. A Dios no le gusta cuando nosotros somos egoístas. A Dios no le gusta cuando nosotros somos vanidosos. A Dios no le gusta cuando nosotros somos exigentes. A Dios no le gusta. Y cuando tenemos esta actitud, nuestras relaciones van a sufrir, nuestras relaciones van a tropezar. Si tú quieres ser feliz y quieres reducir el conflicto en tus relaciones, una parte muy importante es no dejes que el orgullo te guíe
Y la otra, no lo dejes que te guíe porque entonces tus relaciones van a tropezar. El punto número 3 diría así: aprender el arte de prestar atención. Si tú quieres evitar el conflicto, bajar el conflicto, reducir el conflicto, entonces aprende el arte de prestar atención. En el momento cultural en el cual estamos viviendo, es muy difícil prestar atención, porque regularmente nosotros solamente estamos poniendo, culturalmente nos enseña poner atención en nosotros mismos. Estamos compitiendo constantemente con las pantallas, esas pantallas que están en nuestros teléfonos, en nuestras televisiones, en los videojuegos, están en nuestros audífonos, ¿verdad? Hay personas que se ponen sus audífonos y se pierden totalmente. Puede alguien estarse muriendo ahí al lado y no lo están escuchando porque tienen los audífonos. Es muy difícil estar prestando atención a las demás personas. Pero la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Dice en el versículo 4 de Filipenses 2, dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No está mal mirar por mis intereses, no está mal mirar por las cosas que a mí me interesan, que a mí me importan. Pero la Biblia dice: no te olvides de los demás. Es decir, ser humilde no se trata de decir: ay, pobrecito de mí, soy humilde, pásenle de aquí, yo me hago para atrás y todos ustedes adelante, y tener esa actitud así de una falsa humildad. Ser humilde no es pensar, no más estar pensando en mí, es pensar en los demás, es pensar menos de mí y pensar más en los demás. Esto, por supuesto, no nos nace por naturaleza. Regularmente nosotros estamos pensando en nosotros mismos, en lo que es más conveniente para nosotros. Pero si tú quieres que tus relaciones mejoren, necesitas prestar atención. Prestar atención es el regalo más increíble que tú puedes darle a una persona. Cuando tú pasas un tiempo con una persona, sea intercambiando mensajes, sea que estás haciendo una llamada, sea que te has visto con esa persona o estás platicando con esa persona, cuando tú pasas tiempo, le estás dando la vida, porque la vida es tiempo. Ese tiempo que has dedicado a esa persona, esos 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, esa media hora, esa hora que has pasado con esa persona, no la puedes recuperar, no la puedes recuperar. Puedes buscar la forma de hacer tiempo para recortar tiempo en algunas otras actividades, pero el tiempo que se te pasó, ya se te pasó. Así es que el tiempo, el pasar tiempo, el prestar atención a una persona es el regalo más grande, porque le estás regalando tu propia vida. Pero con tantas cosas que tenemos el día de hoy que nos distraen, con tantas distracciones, es bien difícil prestar atención. Regularmente solamente estamos mirando por nosotros mismos y no queremos prestar atención a las demás personas. Hay muchas personas. ¿Cuántas personas pasarán a tu alrededor durante todo el día y a veces ni siquiera lo notamos? Pero si nosotros queremos el camino de la humildad, necesitamos aprender el arte de prestar atención, de mirar a las demás personas, de ver por las otras personas. Y el cuarto hábito para reducir el conflicto también diría de esta forma. Diría, hay que preguntarnos: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Esta es una pregunta que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado. ¿Qué haría Jesús? Y a veces nos queremos pasar un poquito de listos y pensar: yo no sé, porque Jesús a mí nunca me ha hablado. Pero por eso es que Pablo, en los versículos que ustedes han leído o van a leer de Filipenses, se van a dar cuenta que Pablo nos deja a nosotros ejemplos de lo que haría Jesús para reducir el conflicto. ¿Cómo es que Jesús redujo el conflicto? Y no solamente eso, ¿cómo es que podemos ver la humildad en Él? Si podemos ver la humildad en la vida de Jesús y darnos cuenta que fue feliz, entonces tenemos que seguir ese mismo camino. De hecho, este pasaje que ustedes están leyendo, Pablo dice: háganme feliz haciendo esto. Y entonces se nos indica cómo es que la felicidad, cómo es que Él puede ser feliz haciendo las instrucciones que Él nos deja en los pasajes que ustedes estarán leyendo. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de preguntarnos: ¿qué harías, Jesús? ¿Qué harías en el conflicto con mi esposa? ¿Qué harías en el conflicto con mi hijo? ¿Qué harías mientras tengo este problema de salud o tal vez este problema financiero? ¿Qué haría Jesús? Bueno, la pregunta de qué haría Jesús, hay tres cosas que Jesús haría según el pasaje que estamos leyendo de Filipenses capítulo 2. Primero, Jesús haría que no demandaría lo que creo que merezco. Jesús no demandó lo que Él merecía. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Él podría haber demandado que Él iba a tomar el lugar del hombre en la cruz para ser crucificado y pagar
por el precio de nuestros pecados, Él podría haber demandado, ¿sabes qué? Yo quiero llegar así, así, así. Estas son mis demandas, estas son mis exigencias. Es lo menos que pueden hacer por el Hijo de Dios. Pero Jesús no demandó. No demandó, aunque Él podría haberlo hecho. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Jesús dijo así: Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Lo está hablando Pablo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Dice que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que al contrario se rebajó voluntariamente. Y la Escritura más adelante dice, vino a ser un hombre. Y la palabra de Dios nos enseña entonces a ti y a mí que Jesús no vino a demandar, no vino a exigir, sino que simplemente Él vino a decir, ¿sabes qué? Yo vengo humildemente a servirles a ustedes. Y ese es el punto número 2. El punto número 2 de cómo Jesús actuaría. Bueno, entonces busco la manera de poder servir. Jesús no vino a exigir, Jesús vino a servir. Es lo que Jesús vino a hacer. Probablemente Él hubiera estado en lo correcto exigiendo ciertas cosas porque se las merecía. Pero recuerda lo que te dije hace un momentito. Si tú y yo estamos en lo correcto y aún lo exigimos y lo demandamos o lo pedimos con orgullo, con vanidad, lo pedimos simplemente por tratar de ser exigentes con las demás personas, a Dios no le agrada. Entonces, tenemos que mirar nuestro corazón, tenemos que mirar la forma en cómo nosotros estamos pidiendo a Dios o a las personas lo que nosotros pensamos que nos pertenece a nosotros. Podemos pedir, pero hay que ser comprensibles, hay que ser sensibles. Son dos palabras bien importantes. La sensibilidad, yo tengo que sentir por la persona y tengo que comprender a la persona. Jesús nos enseña, no solamente no demando, pero ahora voy a servir. Mire lo que dice Filipenses 2:7. Jesús, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice que Jesús tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él vino a servirnos. Y en este mundo, la persona que tiene más servidores, la persona que tiene tal vez el encargado o el dueño de una tienda que tiene más empleados es el más importante. Aquel que llega a un restaurante y hay más sirvientes sirviendo es el más importante. Aquella persona que tiene más personas que le están sirviendo en este mundo, en esta cultura, ese es el más importante. Pero delante de Dios es totalmente diferente. Delante de Dios es no cuántas personas me están sirviendo. La diferencia es a cuántas personas yo estoy sirviendo. Si yo estoy sirviendo a 1, a 2, a 3, a 4, entre más personas yo sirvo, soy más importante en el reino de Dios, tengo más valor en el reino de Dios. Algunas personas basan su valor en el dinero, basan su valor en su carrera, en su educación, basan su valor en las cosas que tienen, basan su valor en sus relaciones. Pero Dios dice no, el valor es basado en el servicio. Por eso es que Jesús es tan valioso para nosotros, porque vino a servirnos a todos y cada uno de nosotros. La primera cosa, entonces, Jesús no exigió, no demandó, simplemente, aunque lo merecía, no lo mandó, simplemente sirvió. La tercera cosa que aprendemos acerca de Jesús es que hace lo correcto incluso cuando es doloroso. Necesitamos hacer lo correcto incluso cuando es doloroso. Para un ejemplo, por supuesto, Pablo nos deja a nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo lo correcto, a pesar de que eso de hacer lo correcto lo llevó a sufrir demasiado, lo llevó a sufrir mucho. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es increíble. Jesús no solamente hizo lo correcto, no demandó, no exigió, vino a servir, sino que ahora dice, y si me cuesta y si me duele, no importa, voy a seguir haciendo lo correcto. Si tú quieres bajar y reducir el conflicto en tus relaciones, hay veces, dar el primer paso a la reconciliación es muy doloroso. A veces pedir perdón es muy doloroso y puede ser hasta humillante en muchas ocasiones, pero siempre es lo mejor, siempre es lo mejor. Siempre delante de Dios es aquella persona que se humilla. Recuerda que la Escritura dice que Dios está en contra de los soberbios, pero dice, de los orgullosos, de los soberbios, pero dice que da gracia a los humildes. Si tú eres humilde, Dios a ti te va a dar la gracia.
Y la gracia en las relaciones se nota cuando yo puedo perdonar una falta a pesar de lo que me hicieron. Yo puedo iniciar una reconciliación, puedo volver a estar con esa persona a pesar de que falló. Si ahí miramos la gracia en nuestras vidas, porque nosotros recibimos gracia y también entonces otorgamos la gracia. Pero cuando me pongo orgulloso, la Biblia dice, estás en peleas con Dios. Y me doy cuenta que los brazos de Dios son mucho más largos que los míos. Y es una pelea que no voy a ganar. Es una pelea que tengo asegurada que voy a perder. Jesús decide hacer lo correcto a pesar de que le duele. Pero en este momento nos muestra que el camino a la felicidad es la humildad. Pablo nos dice, háganme feliz haciendo esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la recompensa en todo esto? ¿Habrá una recompensa si somos humildes? Si hacemos lo que Dios nos enseña. Piensa esto, si tú quieres esas armonías que hablamos en un principio en tus relaciones, tú puedes hacer dos cosas: seguir tratando con tu esfuerzo y con tu dedicación de que tus relaciones mejoren, o puedes intentar lo que Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2 y mirar cómo tus conflictos van reduciendo, la armonía se va aumentando y tu felicidad va en aumento también. Puedes seguir este camino. ¿Y hay una recompensa a esto? Por supuesto. Escucha esta recompensa. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, por eso Dios, hablando de Jesús, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si te das cuenta, hablar acerca o declarar que Jesús es el Señor, es una situación, según las Escrituras, que todos, creyentes, no creyentes, vamos a pasar. Todos. En algún momento en la historia del ser humano, cuando Jesucristo venga de regreso y estemos todos parados delante de Él, nuestras rodillas, vamos a estar todos arrodillados y todo mundo, creyentes y no creyentes, vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. La pregunta equivocada es, ¿confesaré que Jesucristo es el Señor algún día? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cuándo voy a confesar? Porque si estás en vida, todavía tienes la oportunidad de confesar que Jesucristo es el Señor. Y entonces encontrarás salvación. Pero si esperas hasta después de la muerte, porque todos vamos a confesar que Jesucristo es el Señor, si esperas hasta después de la muerte, entonces habrá sido para ti la perdición y habrás perdido la salvación. Sí, aceptar a Jesús es un acto de humildad. Es un acto de decirle, Señor, me doy cuenta que soy un desastre en mis relaciones. Me doy cuenta que no hago bien las cosas. Me doy cuenta que por más que quiero tener armonía en mi vida y felicidad, no lo logro. Soy un caos. Te necesito. Ayúdame. Si tal vez el día de hoy, ahí en tu grupo en casa, si tú nunca has hecho la oración para aceptar a Jesús en tu corazón, es un acto de humildad, decirle, Señor, te necesito a ti, tengo tantos conflictos en mis relaciones y te necesito. Si tú nunca lo has hecho, hoy, este día es tu oportunidad. Es que te voy a pedir lo siguiente. Ahí en tu grupo pequeño, cierra tus ojos por un momentito, inclina tu rostro si tienes esta libertad y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque en este día he escuchado este mensaje y me doy cuenta que he estado viviendo con mucho orgullo, con mucha soberbia, con mucha vanidad en mi vida. He estado creyendo que mi vida yo la puedo controlar. Y me doy cuenta el día de hoy que soy un desastre, que mi vida es un caos, que en mi vida hay confusión. Te pido, Señor, que me perdones. Y te pido, Señor, que me aceptes como tu Hijo. Yo te acepto en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, felicidades. Te felicito. Me da mucho gusto que lo hayas hecho. Y me encantaría escuchar de ti. Me encantaría saber que tú hiciste la oración por primera vez y que aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Bienvenido a la familia de Dios y a la familia de Iglesia Amistad. Ahí en tu grupo, si tú lo hiciste en tu mente o lo oraste en voz alta, ahí en tu grupo comparte y diles, esto es la primera vez que yo hago esta oración, que yo acepto a Jesús en mi corazón. Y algunos de tu grupo ahí pequeño te pueden ayudar
para explicarte un poquito más acerca de lo que acaba de pasar, del maravilloso paso de fe que acabas de dar. Sí, el camino humilde a la felicidad viene así. Si yo tengo conflictos, empiezo a actuar humildemente, mis conflictos se reducen, encuentro armonía y con la armonía llega la felicidad. Ese es el ejemplo que Pablo nos deja en el libro de Filipenses, tomado de la vida de Jesucristo, para que tú y yo podamos aprender los hábitos que nos hacen felices. Los dejo entonces, que tengan un gran grupo. Recuerden, ahí están las preguntas, tomen su tiempo, cooperen todos, hablen todos y que tengan un maravilloso tiempo en sus grupos pequeños. Hasta la próxima semana.